hemos sentado. Entiendo que hay alguna compañera por ahí con algún micro, ¿verdad? Bien. Y por allí tenemos ya una pregunta. Una pregunta. No. Como tú prefieras. ¿Se me oye, sí? Sí. Yo quería una pregunta para Alex y era que que nos dijera qué tres, aparte de lo de los principios, qué tres grandes ideas te has traído del Summit. Gracias. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Mirad, en el Summit vimos novedades, Miquel nos ha presentado algunas. Lo más interesante para mí del Summit son los casos de estudio. O sea, aquellas empresas que han enseñado sus evoluciones, sus problemáticas, sus implementaciones. Y tengo muy en mente uno que fue uno de GMV, de los satélites, ¿sabes? El sistema Galileo. Y nos enseñaban, había una persona de la ESA que empezó el vídeo con un cohete de SpaceX aterrizando. Y decía, esto no lo hacemos todavía en la ESA. Y entonces nos explicó en en el desarrollo cómo iban iterando, cómo iban haciendo prototipos para acelerar pues, el conseguir este tipo de cosas. Entonces yo creo que ahí está el punto. Para mí, vamos, es lo que más me sorprendió, que, por ejemplo, había FedEx que tienen 120 trenes, cosas así. Entonces, bueno, tocar realidades de otras empresas internacionales. Además, desde mi punto de vista, lo que yo vivo es que, sobre todo los Estados Unidos, los países nórdicos, se lo toman más, no quiero decir más en serio, pero ejecutan Safe. O sea, cuando dicen vamos a implementar, van a por ello y luego si hay que ajustar o lo que sea, lo hacen. Pero hablas a otro nivel, es lo que quiero decir. Y hay de verdad empresas que están muy involucradas en esto, en las implementaciones vamos, es muy reconfortante verlo. Vamos, para mí, número 1. ¿Quién tiene la siguiente? No me digáis que no os vais a atrever ahora a preguntarle. Venga, el chico de la camisa de cuadro. En primer lugar, muchas gracias a todos por toda la información y lo que nos habéis contado. Yo tengo una duda o una pregunta. Habéis comentado todos, y yo creo que está claro que, centrándonos ahora en Safe, hace falta un cambio de mindset, ¿no? Organizacional para que funcione, incluso el compañero lo comentaba para Renault, un cambio de mindset importante. Y que si queremos, por ejemplo, que los trenes funcionen, tiene que haber una serie de sincronización para llegar a tiempo a los incrementos, etcétera. Bajo vuestra experiencia, o si lo habéis vivido, ¿cómo influye que los equipos de trabajo sean externos a la compañía, sean subcontratados? Porque todos somos gente muy buena y muy profesional, pero a mí quien me paga es otro. No a mí, digo. Y entonces mi nivel de compromiso a lo mejor no es el mismo que si estuviera dentro de la compañía. ¿Quién se atreve? Es buenísima. ¿Ale, quizá? Yo me atrevo, sí, yo me atrevo. Mirad, depende de la cultura de la empresa. Yo actualmente estoy en un cliente que son 22 trenes. Hay evidentemente 22 RTs. Yo actúo, entre otras, como RT de un tren y soy externo. Y a veces me invitan a reuniones de liderazgo y a veces cuando hablan conmigo me dicen, jolín, es que no me acuerdo. Que te trato como interno, ¿no? Eres como uno más de los internos. Entonces, depende muchísimo de la cultura de empresa. Depende muchísimo de los líderes. ¿Vale? De las personas un product manager o un LPM, depende sobre todo de los que dan esos ejemplos, ¿no? Es cuestión de entender que los externos están haciendo tu trabajo. O sea, tu producto lo están construyendo personas, aunque sean de proveedores, digamos, y ese producto va a ser tan bueno como esas personas y tú te entiendas, o como integres a esas personas en tus formas
formas de trabajar. Entonces, cosas que he observado, por ejemplo, empresas en las que esto funciona bien, no hay poca rotación, tanto de internos como de externos. Eso, por ejemplo, es algo que he observado. Luego tienes problemas legales, ¿no? Porque sí, es verdad que cuando vas a formar a un externo, pues quién paga qué, ¿no? Pero siempre encuentras una fórmula. Si están abiertos, siempre encuentras fórmula. Entonces, mi experiencia es esa en parte. También he vivido otras experiencias en las que los externos, pues, se les trata diferente y eso va en contra de la motivación, pero suelen ser empresas que realmente no acaban transformadas. O sea, no acaban siendo agile ni acaban ser flexibles ante el producto, que es de lo que se trata. No, suele ser más project oriented. Entonces, yo quizás añadiría 3 cosas. Uno, tú has mencionado el tema legal. Y al final, cuando somos una empresa grande y tenemos a muchos proveedores, quizás de diferentes tipos, pues yo creo que todo lo que es el aparato de contrato es importante también. Es decir, cómo estructuramos no tanto la relación del día a día, sino cómo esto entra dentro de la governance y está pues atado desde el punto de vista legal, el contrato que dice, qué tipología de contratos tenemos, etcétera, etcétera. La segunda parte, quizás más importante, es el proceso de comunicación, porque no es lo mismo si todos trabajamos en la misma empresa y ponemos de manifiesto cuál es nuestro objetivo final, la misión, etcétera, y otra cosa es comunicarlo con palabras diferentes. Aquí en interno no es, pero sí contribuye a lo que es la solución final o el objetivo final. Y lo tercero, quizás aún más importante, y un poco retomando lo que acabamos de escuchar, es que afortunadamente o desafortunadamente los sistemas y los tools que utilicéis van a influenciar no solo eso, sino la forma de trabajar de cada uno, porque no es lo mismo tener un tipo de configuración que tener otra. No es lo mismo tener todos estos datos que acabamos de ver que no tenerlos y pretender tenerlos cuando no están. Y entonces yo creo que más allá de lo que ha dicho Alex, esos 3 elementos hay que prestarle mucha atención porque si no se puede ir todo de las manos. Eso es un poco mi experiencia. Os recordamos un poquito que, no te preocupes, que bueno, la charla de Alex estaba centrada más en los principios. También es verdad que, bueno, Alex tiene muchísima experiencia, ha trabajado con muchísimos equipos, por si queréis hacerle, más dudas, como por ejemplo le ha hecho ahora al compañero del día a día. Aníbal, pues bueno, todo lo que ha contado Aníbal me sorprende bastante que no haya ninguna duda. Si se os ha quedado alguna duda de las que han aparecido en la pantalla y no ha habido momento, este es el momento, aunque no sean anónimas, estamos en confianza. O sea, esto no se graba y no se va a repercutir en ningún sitio ni se va a enviar, ¿vale? Y bueno, yo creo que Michele lo conocéis todos, pero al final pues también tiene muchísima experiencia y sobre todo fuera de España, que también sí que es cierto, ¿verdad, Michele? Que bueno, quizá la cultura española a veces nos priva o nos frena un poquito, ¿no? A la hora de... ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que a veces, y bueno, algo también de una persona que sí es extranjera, pero que ha vivido y vive actualmente en España. Yo creo que a veces nos infravaloramos, porque yo he vivido muchos años y trabajo con muchas empresas alemanas, austriacas, italianas, y no veo mucha más diferencia entre empresa y empresa que entre país y país. Yo, para daros un ejemplo, tenéis una empresa aquí que se llama Amadeus y que está a millas en adelante respecto a muchas empresas en Alemania. Entonces, como decía a veces mi compañero Inbar, pues el futuro está aquí, lo que pasa es que está repartido de forma diferente. Y así funciona con la madurez y el modo de organizarse y el modo de cómo funciona una empresa. Es decir, todo ya existe. Lo que nos han enseñado esta mañana existe, no es el futuro. Eso ya existe. Ahora, ¿cuántas empresas utilizan esto? Muy poquitas, porque muchas empresas están todavía en entender a ver cómo va a ser la dinámica de un equipo. Y hablarle de estas cosas te van a mirar con los ojos como si estuvieras contando el futuro. Pero esto ya existe.
y no va de país, no va de sector, va más bien de cultura empresarial, de cómo una empresa ha ido evolucionando a lo largo de los años, sea joven o sea una empresa más mayor. Yo creo que mucho más relacionada a la cultura dentro de la empresa y muy pocos con lo que es la cultura, digamos, del país. Mi experiencia, por lo menos. Una pregunta alineada con lo que estás comentando ahora, Michelle, y con lo que has comentado, Alex, que va más en la cultura de una empresa, en el tipo de personas que hay ahí, sea enfocada a proyectos y que probablemente a lo mejor no lleguen a ser agile. Cuando os encontráis un caso como estos, ¿cómo lo afrontáis? ¿Os quedáis y hacéis la intención y proponéis cambiarlo tal, no sé qué, llega un momento que, bueno, pues ya, o sea, son así, lo dejamos? ¿Os quedáis ahí porque, pues sí, se puede conseguir o, oye, mis energías las voy a dedicar a otra empresa, a otro sitio en el que de verdad aprovechen esto, ¿no? Pues yo creo que, y empiezo yo y luego me podéis interrumpir, porque yo tengo una visión un poco diferente sobre esto. Porque habréis leído muchos, bueno, Agile está muerto, etcétera. Esto es un poco LinkedIn Trend. Yo creo que si una empresa hoy en día no se ha planteado una forma diferente de trabajar, o es porque es Tesla, y bueno, ya tiene su DNA, ya lo hace sin llamarlo de ninguna forma. Pero si hay otra empresa que todavía esto no lo ha visto o no lo está haciendo o ni siquiera se plantea hacerlo, yo creo que tiene los días, los meses o los años, porque es cuestión de tiempo, contados. Porque con la velocidad con lo que va esto, no solo que nos has enseñado tú, sino y Atlassian es una de las empresas, pero ahí fuera hay muchas y ya no se está hablando de cómo funciona un equipo. Ya se está diciendo, y os traigo ejemplos extremos, ya se está diciendo que, bueno, que tus emails cuando te entran, hoy en día pues entran siguiendo ningún tipo de regla, aparte de la regla que le pueda poner yo. Se está planteando de que ya los emails que te lleguen vengan priorizados según lo que tú estás haciendo ahora o dentro de 24 horas. Y el resto o se auto responde gracias a tu agente de inteligencia artificial o se gestiona de otra manera. Es decir, a estos niveles estamos. Y entonces una empresa que hoy en día no es capaz de ir a esta velocidad, le queda muy poco, o es un sector protegido, que puede ser también, entonces, bueno, le quedará un poco más de tiempo, pero si no, esto ya, la época de agilidad sí, agilidad no, o ir rápido sí, ir rápido no, esa ya se ha ido, está muerta en el sentido de que los deberes deberían estar ya hechos. Mi opinión quizás extrema, pero yo lo que veo es que hay muchas empresas grandes también que van ahora a una velocidad impensable hace 5 años. Y creo que Renault es otro ejemplo. Entonces, como no habéis hecho vuestros deberes, empieza a ser tarde. Y hay que insistir, bueno, insistir hasta que merezca la pena, porque si tú tienes delante una organización que por razones diferentes no quiere cambiar, pues oye, yo soy de las personas que dice, si no estás listo tú para hacerlo, ¿quién soy yo para obligarte? Es como el paciente que no quiere curarse. ¿Le vas a convencer? Lo intentarás, pero al final es el paciente que necesita convencerse y decir, quiero ponerme bien. No es el consultor. El consultor es el que facilita, el médico es el que te dice lo que tienes que hacer, pero el médico tiene 27 pacientes después. No se va a fijar demasiado en ti. Eres tú el que tiene que tomar las riendas. Alex creo que quiere... Yo lo que añadiría, una de las cosas buenas de estar en SAFe es que es un marco escalado, con lo que tienes más tiempo, o sea, no vas a una empresa una semana para implementar SAFe, tienes más tiempo y luego tienes más acceso a cierto liderazgo. O sea, no habla, con los equipos también hablas, por supuesto, pero estás a un nivel pues más de acceso a los managers. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Porque los hay duros, por las razones que sean, ¿no?
Sobre todo, vamos, yo lo que hago es escuchar y luego hacer las preguntas. O sea, las preguntas, cuando hay una incoherencia, cuando hay algo que tú puedes introducir y has pensado en esto, Safe te puede aportar esto, has pensado cómo te afecta. Entonces, paciencia, escuchar, hacer preguntas de experto adecuadas, ¿no? Y luego esperar, porque la almohada hace su trabajo, ¿eh? Eso lo tengo comprobadísimo. Entonces, si tienes tiempo, puedes tener éxito. Si no... Bueno, si me... Tenemos otra. I think there is less people that can last with four. Can stop four. Less and less. Look, the whole class is. Sam was by. You will not hide anyone, any honor. That's always okay. And see. So what a lot of abilities on this way property, and because it's mainstream, you won't be able to master who is very Good point. Quería hacer, ¿sí? Está ahí, creo. Antes lo estaba hablando con David en el break respecto a la gestión del middle management en el paso a Safe, ¿no? O sea, en la implementación de Safe. Y él me daba unas ideas ya como prácticas, ¿no? O sea, entonces, en vuestra experiencia, ya no qué resistencia al cambio, sino cómo se supera eso en el decir, él nos decía, bueno, les damos otro rol, incluso les cambiamos el nombre, ya no eres manager, ahora eres, o sea, para que su mente vaya cambiando a vas a hacer otras cosas, eres importante, eres experto, incluso estaba comentando, bueno, vas a ser experto, ya no manager. O sea, no manager en el sentido tradicional. Entonces, en las empresas donde habéis estado, ¿cómo lo han integrado? ¿Cómo han metido ese middle management? ¿O dónde? O sea, ¿cómo o dónde los han metido? ¿Debajo de la alfombra? O... Bueno, me remito, o sea, si pienso en grandes compañías en las que he estado, tiene que haber un sponsor, siempre ha habido algún liderazgo a más alto nivel que está involucrado en esto. Entonces, tú solo ante un tren, digamos, tú no puedes lidiar con un middle manager que esté por encima si pone palos en las ruedas. No puedes, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es eso, o sea, necesitas una intención, ¿no? O una necesidad de la compañía, una necesidad imperiosa de cambiar y de implementar Safe o Agile, o un management que esté a favor de ello, ¿no? Es que, o sea, si miro hacia atrás a los clientes que he acompañado más de un año o más tiempo, eso existía, ¿vale? Existía la intención, aunque había middle management poniendo palos a las ruedas, pero esos acaban extinguiéndose si el envoltorio, lo que está alrededor, es correcto. Empresas que no han funcionado, ha sido muy corta mi estancia y no... Donde no puedes hacer nada, y no ni siquiera soy yo, ¿eh? O sea, hay un choque cultural en el que, bueno, pues deciden no seguir. No sé si te he contestado. No. ¿Qué pasaban ante ese middle manager? ¿Cuáles eran sus atribuciones? Suelen adquirir, suelen adquirir roles de Safe, o sea, es habitual que haya product managers, que haya arquitectos de sistema, todo eso se mantiene. Algunas veces inventan cosas. He visto, por ejemplo, que aquellos que no se colocan del todo, pues se hace cargo de una comunidad de práctica o un chapter, ¿no? En algunos casos. O sea, sí, se buscan ciertos. Uno de los ejercicios que he hecho más de una vez es intentar mapear sobre el marco de Safe con sus roles a los diferentes directivos que hay en una compañía. No casa. ¿Vale? No casa. Entonces
Pero en breve ¿cómo se llama? Un agente de IA lo reemplazará. Así es que tranquilo, que esto tarde o temprano se va a reemplazar. Si no va a ser de una manera, será de otra, porque dentro de 5 años vamos a convivir con un copiloto que no solo nos va a permitir hacer preguntas, ya él nos va a dar recomendaciones a nosotros, que es distinto, ¿no? Es el mundo predictivo que nos va a dar esas recomendaciones y después ya no va a hablar contigo, va a hablar con otro bot que está al lado y se van a comunicar entre ellos para realmente hacer que no haya dependencias entre equipos. Entonces, sí, va a haber algunos que van a tener que ser los creativos y apoyar la ética, apoyar la moral, apoyar la empatía, que los bichos no la tienen, porque no la tienen. Entonces hay que usar lo que tienen, pero a nosotros aportar lo que no tienen. Pasa que la sociedad por ahí al final no nos gusta hacer eso. Ese es otro problema, pero realmente el hueco que hoy por hoy se vislumbra es ese. Tecnología hay, golpeas el suelo y salta. Hay mucho más que lo que estamos acostumbrados a comernos. Buscad un artículo de Jürgen Apelo, justamente está metido en esto. Y él lo que dice es, lo que no ha conseguido Agile, lo va a conseguir la IA. Y es desplazar todo el middle management. No quiere decir que haya que eliminarlos, pero todas sus tareas de administración, tareas de gestión puramente, que ocupan la mayor parte de su tiempo, se lo van a llevar los agentes. Vaciarlos de responsabilidad. Entonces, las empresas probablemente se aplanen. Yo como siempre soy... A ver, el mundo no es ni blanco ni negro. Yo creo que sí, la IA va a quitar mucho ruido, es decir, mucho trabajo administrativo. Y yo no sé vosotros, pero yo mitad de mi tiempo lo paso a hacer cosas que podría hacer la IA perfectamente. Y el secreto, ¿cuál es? Es centrarse en el otro 50%. Luego hay otros niveles, digo yo, porque depende mucho, y aparte de que nosotros en SAFE no hemos solucionado el problema, y hay que ser sinceros, pero ¿por qué? Porque por un lado no hay una definición. ¿Qué es un manager? Pues hay empresas donde es el héroe de turno y quizás no sea la foto que queremos ver, pero en muchas otras empresas es una figura clave que está en el medio y que hace que todo el resto se mantenga en equilibrio. Son aquellas personas que tienen estas dotes de comunicación y pues la gente que trabaja en los equipos o está en una jerarquía, pues quieras o no, pues necesitan este tipo de personas que, oye, tengo un problema, ¿con quién hablo? En el futuro quizás por problemas puntuales preguntaré a mi copilot, pero si tengo un problema existencial y no puedo ir a ningún sitio, pues eso habrá que verlo, cómo se soluciona. Entonces yo ahí donde he visto empresas, y hay muchas que no lo han solucionado todavía, porque es uno de los problemas más importantes. Pero sí por un lado Agile nos da la posibilidad de decir, bueno, es que no solo significa tener responsabilidad sobre otras personas, puede ser también que tú tienes dotes de producto, entonces te ocupas de la parte de producto y no tienes nadie a tu cargo. O bien la parte más tecnológica, tú eres experto en algo y es ahí donde también puedes, porque al final, hablándose en pesetas, pues lo que importa es subir en la jerarquía también, porque significa que si yo subo gano más dinero y eso desafortunadamente es todo lo que nos mueve. Pero si conseguimos eso de que, bueno, no significa solo que tu manager tiene responsabilidad sobre otras personas, pues eso ya abre muchísimas puertas y en muchas empresas todavía no se ha hecho esto. Y las empresas con las que yo he trabajado, donde han conseguido mejor resultado, es justo ahí, pues donde primero te doy esta opción y luego también, pues ser manager significa dejar de lado todo aquel que era trabajo de héroe o trabajo administrativo o más bien trabajo simplemente de pasar informaciones de arriba a abajo. Si no se convierte en, bueno, el hacer y mantener los hilos entre equipos, entre personas, y hacer que la máquina, el proceso y el contenido, como hemos hablado hoy, pues siga funcionando y siga... Pero no es fácil porque cada persona es diferente y cada manager es diferente y cada empresa y cada departamento tiene su propia definición y su propio... Entonces es una tarea mucho más difícil. No es tan fácil como decir, bueno, cogemos los roles de SAFE y vamos mapeando a la gente, que por algunos casos quizás se pueda hacer, pero eso del middle management, ¿qué significa? Lo que sí pasará seguro es que habremos muchos menos niveles y que habrá
por matemática, exigencia de menos managers en el medio para gestionar todo eso. Pero ¿va a desaparecer? Yo creo que no. Se cambiará la forma de ser manager y en muchas empresas hay que entenderlo todavía, pero desaparecer no va a desaparecer, en mi opinión. Tendremos un manager de empatía, sí, de cosas que hoy por hoy las estamos tomando como superfluas, pero nos va a llevar a que nuestra humanidad nos lleva hacia esa parte porque no la tiene el bicho. Entonces, nosotros sí la tenemos, podemos discutir, entonces tendremos que cambiar como cambiamos en alguna de las tantas revoluciones que hemos hecho hasta ahora. Que no nos guste, pues bienvenido, pero eso es lo que vamos a tener que hacer. Entonces, muchísimas más cosas, estudiar más psicología, estudiar más, claro, otras cosas más blandas, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Las aptitudes blandas, es que son las que tenemos que utilizar, porque nosotros las tenemos y los bichos no. Ya está. Sí, quizás, yo no sé si habéis hecho una vez un experimento, yo lo hice ya un par de veces, preguntar que sea Gemini, que sea ChatGPT, no cambia mucho. Pero preguntarle algo de algo que no existe todavía. Y preguntarle luego algo de algo que ya existe. Yo he hecho la prueba una vez con un par de colegas de hablarle sobre, bueno, cómo construirías tu marco de trabajo dentro de un entorno de desarrollo de software. Y luego le he hecho la misma pregunta en un entorno de desarrollo de productos físicos. Entonces, ¿no os imagináis? Pues evidentemente en el primer caso hay muchísima literatura, hay muchísimos datos, y entonces la IA puede darte todo lo que tú quieras. En el otro caso hay mucho menos. Entonces, no nos olvidemos que la IA trabaja mucho más rápido que nosotros, mucho más inteligente, mucho más, pero sobre cosas que existen. No puede trabajar sobre algo que no exista todavía. Entonces, es ahí todavía, porque no se sabe esto dónde va a parar, pero todavía es ahí donde nosotros tenemos que meternos. Es decir, delegar todo lo que es análisis, todo lo que ya existe, todo lo que es rutina y no tiene valor, y centrarse en lo que es la parte creativa, la parte de inventar algo que todavía no existe, porque esto la IA todavía no es muy capaz de hacerlo. ¿Que será capaz dentro de poco? Puede ser, pero ahora mismo no. Sí, adelante. Bueno, está claro que la IA monopoliza cualquier tipo de debate hoy en día, igual que el middle management, cómo encaja en Agile desde el día 1 que empezamos a hablar de Agile. Primero agradeceros este espacio que siga siendo abierto, no como la web de Safe, pero bueno, a pesar de eso venimos. Y segundo, quería hacer una pregunta a Aníbal, que me parece siempre disruptor en todo lo que presenta. Y has comentado una cosa que me he quedado dándole vueltas y tengo alguna idea de cómo podría ser, pero rápido, porque sé que esto puedes echar media hora. Has comentado meter en el maquinillo ese que tienes ahí maravilloso los eventos. Crear un issue type que sea el PIP. ¿Qué sacas de ahí? Rápido, por favor, Aníbal. Algo, o sea, para hacernos una idea de qué podría darnos esto, porque es Estamos curioso. pidiendo imposible. Va en contra conmigo, va en contra de mi naturaleza. Yo, como buen argentino, soy capaz de seguir hablando hasta debajo del agua. Digamos que una de las razones por las que para mí hay que ir incluyendo poco a poco las ceremonias es porque las queremos mejorar. Hoy por hoy las mejoramos solo con los ART, con los coaches, y es como que estamos en la Edad Media. Desde el punto de vista de la misma tecnología, yo sé que eso duele, pero estamos en la Edad Media, estamos utilizando mecanismos de lo que hacían antes, de hablarnos entre nosotros y convencernos. ¿En serio? ¿No hay otras formas? No digo que quitemos esa. ¿No somos capaces de agregar otra? ¿No somos capaces de tener más evidencias? ¿Por qué no podemos planificar un PI y que toda la preparación del PI también sean eventos, como un flujo de la preparación y después un post donde hagamos... ¿Por qué no? ¿Por qué no nos lo hemos planteado? Nada más. Pero cuando tengamos más tiempo, porque el middle manager lo acaba de fundir un bot, tendremos más tiempo para dar ese saltito. Nos aferramos al trabajo,
nos gusta aferrarnos al trabajo que tenemos, porque el conocemos, nos encanta. Pero lo que es verdad es que vivimos en una tecnología donde estamos empujando continuamente, ¿no? La gestión del cambio. Hay este usuario que no aprende a la gestión del cambio y es un espejo ese usuario, cabrón. Que es un espejo, somos nosotros también. A nosotros también nos pasa eso. Alex quería comentar sobre esto, ¿no? Entiendo. Así, en confianza. Yo también cuando lo dijo Aníbal también me chirría un poquito. Es que yo soy disidente, claro, yo soy el raro. A ver, las ceremonias no son parte de la generación de valor. O sea, si nos focalizamos en generar valor, en generar resultados, son las cosas de valor que recorren nuestro proceso. Una ceremonia en sí, pues no aporta valor de por sí. O sea, sí es parte del proceso de la generación de valor. Entonces, lo que me podría alinear un poco es decir, vale, analizo mi proceso completo, no una pay planning. Desde la pay planning, por las iteraciones, hasta la system demo y el inspeccionado. O sea, pero eso ya ocurre. Eso ya ocurre con los elementos que recorren Sí, que se hace, sí, pero no hay evidencias. No hay un tracking. No sabes cuánto tiempo te has quedado en cada una de ellas. ¿Cuáles fueron? Es decir, no hay, pero nada más que si queréis discutimos, pero digamos que es nada más que identificar si para vosotros esa ceremonia es algo que tenéis que mejorar y no encontráis los resortes para mejorarlo, aplicar otra nueva dimensión, ver las cosas desde otra perspectiva. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Porque normalmente los bichos no hacen eso. Nosotros tenemos la capacidad de enfrentar algo y verlo de otra manera, de otra perspectiva. Y eso tiene que ser nuestro factor. Somos transformadores en las organizaciones. Tenemos que enseñarles a hacer eso. Pero yo creo una vez más que lo que estamos hablando ya existe. Es decir, ¿cuántos de vosotros ya tienen un Gemini o quien sea que cuando tenéis un meeting os hace el resumen y luego pues en algunas empresas ya se pasa al siguiente nivel, que es, bueno, ha sido efectivo, no ha sido efectivo, qué ha faltado, qué no ha faltado? Es decir, todo este tipo de análisis que se hace simplemente no porque haya una máquina que toma algunas medidas, sino que simplemente por las discusiones y las personas que están presentes. Porque yo no sé vosotros, pero mitad de las reuniones que tenemos se pueden prescindir porque no aportan valor y en muchas empresas son mucho más que eso. Y entonces eso de hacer que una reunión sea mucho más efectiva, evidentemente tiene una parte de datos porque si no medimos cómo vamos a saber cómo hacerla mejor, pero implica también un cambio. Y eso llega a los eventos, ceremonias o como queramos llamarlos dentro de poco. Otros partners nuestros nos han enseñado cosas por lo que y nosotros ya sé que estamos en esta dimensión que un equipo está hecho así y que el PI Planning está hecho así, pero no está escrito en ningún sitio de que la PI Planning no podría ser de media jornada porque todo el trabajo de socialización y de que los PI Objectives te vengan ya sugeridos por una inteligencia artificial que ya sabe todo lo que ha pasado antes y sabe lo que tenéis que hacer. Entonces la pregunta es lícita. ¿Y por qué entonces no podemos bajar el tiempo en lo que estamos juntos y dedicarlo a interacciones con mucha más calidad? En vez de estar 1 hora y media hablando sobre una historia concreta, que a veces es una pérdida de tiempo, pues intentar mejorar esto. ¿Que va a desaparecer la PI Planning? Pues probablemente no, porque hay esta dimensión social, pero que va a cambiar en su agenda, en su estructura. Y yo diría seguramente sí. No sé cómo y no sé si mañana o pasado, pero cambiará. Y cambiará también cómo funciona un equipo. Pero hoy si tienes... hay 3 niveles en la IA, ¿no? El nivel individual, el nivel que hemos visto con Aníbal, un poco más estratégico a nivel de organización, pero hay el nivel del equipo. Y un equipo hoy en día conocemos que tiene un coach o tiene un product owner, si es un equipo Scrum y tiene determinadas personas, pero nadie impide que el día de mañana pues haya 1 o 2 agentes que están ayudando al equipo, bien desde el punto de vista tecnológico como el punto de vista del coaching. Yo tengo algunos compañeros en empresas en el norte de Europa que están haciendo ya tema de coaching basados en el feedback que reciben
de los assessment, y estos assessment lo analiza una inteligencia artificial y te dice exactamente este equipo qué es lo que tiene que hacer para ser más rápido. Está ya aquí, no es ciencia ficción. Es simplemente que muchas empresas que están ya con esto desde hace años van evolucionando y algunas otras pues están haciendo los deberes de primaria todavía. Entonces hay que hacer una cosa tras la otra. Pero todo esto ya existe, ¿no? Vale. Le pedimos a la IA que nos prediga eso y qué datos le dimos para que lo prediga. Si somos capaces de tener más información estructurada, más tracking, vamos a poder saber cuando estemos a la mitad del ticket por qué caminos va a llegar al final. Me da igual que ese ticket sea de una ceremonia o que ese ticket sea de lo que sea. Si yo he tenido más datos, puedo predecir mucho más que apenas abrí el ticket, digo, ¿qué probabilidades tengo de cagarla? A la mitad del camino, ¿debería tener la misma prioridad? No, debería tener más información para saber por dónde llegué aquí y desde aquí hasta allí cuántos caminos me quedan y qué probabilidades tengo de coger cada uno de ellos y llegar al final. Eso es información. Si queremos que el bicho trabaje mejor, le tenemos que alimentar con más cosas concretas. Nosotros somos capaces de pensar, identificar, gracias a los coaches, cosas que son sensibilidades. Pero si el otro no se entera de las sensibilidades, nosotros nos enteramos. Si queremos que nos ayude a currar, le tenemos que dar más madera. Vale, tenemos otra pregunta que llevo esperando un ratito, discúlpame. No, Adelante. tranquilo. ¿Se escucha? Sí, Sí. ok. No, mi pregunta más iba por el tema de la gestión financiera, ¿no? O sea, ¿cómo ven este enfoque de gestión financiera ágil que plantean? Si hay una tendencia a la adopción, o sea, porque grandes empresas que ya tenemos muchos años en esta implementación, ya vemos una barrera, un freno cuando queremos justamente ir más allá y madurar aún más, pero la gestión financiera todavía se mantiene con el enfoque no de autonomías y la organización jerárquica. ¿Cómo ven si es una tendencia en la industria esta adopción de la gestión financiera ágil o todavía es un camino largo por recorrer? Pues yo creo que la exigencia está ahí, ¿vale? Lo que sí nosotros hemos visto y ha sido confirmado por el estudio que hemos hecho es que hay muy pocas empresas que han implementado mecanismos que funcionan. Hay muchas que se están planteando el problema porque es un problema real, sobre todo el problema, digo yo, de no tanto de gestión financiera, sino de, bueno, que también, pero el tema más bien de predecibilidad, lo que acabas de hablar tú. Es decir, porque es muy importante hoy en día saber con antelación si el dinero que voy a invertir en una determinada iniciativa me va a ayudar o menos. No tanto por la dimensión financiera, sino por la dimensión temporal. Porque si yo llego tarde, me da igual el dinero que he invertido, no sirve. Entonces, el tema de predecibilidad van ligados muy estrechamente con el tema financiero hoy en día. Pero también es cierto que a pesar de que muchas empresas lo buscan y que algunas lo han implementado y que nosotros hayamos, digamos así, propuesto algunas ideas, pero también veis que nuestro tipo de input sobre cómo trabajan los equipos y los equipos de equipo es mucho más rico de información respecto a la capa de portfolio, por ejemplo. Pero es debido también a que cada empresa, si a nivel de equipo es más o menos parecida a otras, pues el nivel más alto de gestión estratégica es mucho más específico de cada empresa. Yo diría que a nivel de madurez estamos todavía al principio, aunque la base de empresas que se plantean esto como problema es, diría, hoy en día casi cercana al 80%. Sobre todo porque, sí, eso de tener procesos más ágiles en la parte de operaciones, no digo que es una commodity, pero es relativamente fácil lanzar un tren o un equipo. Pero eso de tener una visión global y tener una gestión más estratégica de uno o más portfolios, eso como implica mucha más complejidad, pues eso es mucho más difícil de implementar. Y también hay mucha menos experiencia, es decir, no sé cuántos de los Agile coaches que sí son muy buenos a nivel de equipo son capaces también de ayudar a una empresa a este nivel, porque es un nivel diferente, es un lenguaje diferente,
es un entorno diferente y es una complejidad diferente. Bueno, era predecible también que nos íbamos a estirar en el tiempo, pero tenemos todavía una pregunta, creo que en este caso va a ser ya la última, así que por favor, no tengas prisa tampoco, ¿eh? 2 minutos arriba. Ya está. Lo siento, ¿vale? Soy No, la para nada. repelente de la clase. Para nada, totalmente, vaya. Es más, si alguien se anima, otros 5 minutos, Es que luego me retirán. no la tenía, pero me ha parecido muy interesante. Bueno, tenía una pregunta sobre la herramienta porque de sacar estos análisis de datos, porque hace un par de años en una empresa sobre 1000 personas para nosotros fue un dolor de cabeza sacar un análisis de los workflows, de los estados que había, y esto nos hubiese facilitado, las cosas muchísimo. Y ahora me ha parecido muy interesante porque es cierto que en algunas de las empresas en las que he estado no se tracea tanto el trabajo de Scrum Masters, RTIs, coaches, etcétera, mucho en Confluence y demás, pero quizás, y esto es una pregunta, para empresas muy grandes no existe realmente ese potencial para la parte de coach e implementaciones y demás que quizás podamos extraer de ahí, de todos los equipos que hagan reuniones, palabras clave y poder presentarle a la empresa de 2.000, 3.000 personas, tenemos aquí un porcentaje que se está quejando de esto en los plannings, que se está quejando de esto en las retrospectives son un poco más de equipo, ¿no? Cerradas, pero en las reviews así, ¿no? Me parece, yo le veo que quizás ahí hay mucho potencial más allá de esa comunicación directa, ¿no? Que puede funcionar más en empresas pequeñas. No sé cómo lo veis, porque había un poco de controversia. Aníbal. No, que yo soy en eso, para mí, digamos que todo lo que sea tener datos, que hablen los datos. ¿No? Es decir, no digo que solo hablen los datos, porque eso es pero los datos debería ser otra dimensión. ¿Por qué? Porque del otro lado, a las ceremonias y los logs de las ceremonias y lo que se ha hablado en las ceremonias, por ahí la persona no tenía ganas de hablar, ¿no? Entonces, no siempre vas a tener, pero sí sus tickets estarán allí. Entonces, es que es otra dimensión. No, ni una no invalida a la otra, sino la complementa. Y claro, pero exige una tecnología superior, una madurez superior, una gestión superior. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, si nos vienen mordiendo el culo atrás, era cuestión de ir para adelante, ¿no? Yo creo que debemos estar atentos a lo que decías tú antes, porque y parafraseo lo que has dicho, caca adentro y caca afuera. Es decir, es un poco como la llamo yo la paradoja de LinkedIn, que mucha gente se cree que el mundo... Son las dos, chicos. No es por el tiempo, es por lo de caca. Continúa. Y porque mucha gente se cree que todo lo que sucede en el mundo es reflejo de LinkedIn y viceversa, pero no es así. Es decir, LinkedIn es un mundo aparte y que sí tiene sus ventajas y desventajas, pero no es ni mucho menos la representación del mundo. Entonces, aquí es lo mismo. Si tenemos información, pero quizás la tenemos solo de un par de equipos y tenemos 100 y intentamos extrapolar y sacar conclusiones, pues puede ser peligroso. Así como al revés. Es decir, entonces hay que, sobre todo si estamos dentro de una organización compleja, y la mayoría de las empresas representadas son organizaciones complejas y grandes, pues hay que tener unas reglas y que más o menos todo el mundo haya entendido estas reglas y la aplique, porque si no, los datos que vamos a recuperar no nos van a ayudar en nada. Es más, van a confundirnos porque nos van a dar informaciones equivocadas que nosotros extrapolamos pensando que son representativas y representativas no son. El ejercicio estadístico que hay que hacer detrás de esto también es importante. A veces se infravalora. Vale, una cosa con la que no había tenido en cuenta, que aquí también tenemos QR reales. ¿Lo miramos? ¿Tenemos tiempo para mirar si hay alguna preguntilla? Pero vamos, que pudiéndola hacer. Que nadie se ha levantado y se ha ido, así que genial. podemos seguir. Están contentos. No sé si queréis revisar todavía. Yo creo que como lo estamos haciendo a viva voz, nadie ha utilizado... Genial, es lo ideal, ¿eh? No lo vamos a mirar, así que si lo habéis utilizado... Si quiere hacer no una sabremos. pregunta más, podemos dar unos 5 minutos más, si no, nos vamos a comer lo que queráis. Vale, pues nada, entiendo que nos vamos a comer.
Pues muchísimas gracias a todos.